Para eso tenemos la suerte de estar en la compañía de Diego Genud. ¿Cómo estás, Diego? Mechi, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Acá pensando, reflexionando un poco sobre la realidad de cara a fin de año también, sí, ¿no? En Argentina, que decíamos que siempre trae cosas, por lo menos interesantes. Así que veremos. Pero me interesa un poco seguir analizando la relación de Argentina-Estados Unidos, ¿no? Que es un poco lo que venimos analizando en las últimas columnas con vos, Diego. Pero bueno, meternos un poco más, ¿no? E indagar un poco, tal vez hasta filosóficamente, ¿no? De esta idea de el proteccionismo trampista, ¿no? Que hoy pondera en Estados Unidos, versus la idea de libre comercio mileísta, ¿no? Y hablando específicamente de nuestra industria, de nuestro trabajo, ¿en qué lugar queda Argentina en esta lógica? Y bueno, difícil. Todavía no tenemos tantos elementos para ver este acuerdo marco, esta carta de intención. Se habla de algo que es recíproco y cuando uno empieza a mirar la información que tenemos hay poco de reciprocidad, ¿no? Pero me parece que es interesante para pensar, como vos decías, Argentina tiene economías que son complementarias, es complementaria con la economía china. Hay una parte del debate o de los analistas que dicen, no, nuestra alianza natural es con Estados Unidos. Bueno, este acuerdo da para pensar en ese sentido si es posible, en un contexto en que tenemos un presidente ultraliberal, liberal-libertario, frente a un país proteccionista, además de la asimetría, obviamente, de las economías, del poder que tiene hoy Estados Unidos, aún como potencia menguante. Claro, ¿es complementario? Bueno, para Trump uno puede decir que sí, porque hay de un lado proteccionismo, del otro lado liberalismo a ultranza. Entonces es muy complementario o muy funcional para lo que piensa Trump, ¿no? Yo mencionaba algo que me comentaban, alguna persona que estuvo relacionada con esta negociación. Son muchos meses de negociación, desde abril, desde el famoso Liberation Day que anunció Trump hasta este momento donde se llega a este acuerdo. Y Argentina cumple con todo lo que Estados Unidos venía reclamando, ¿no? Si bien es una política global de Trump, tratar de subir aranceles para empezar a negociar de otra manera con el resto del planeta, bueno, son pocos los que están dispuestos a entregar tanto como el gobierno argentino, que además de ser un gobierno que está filosóficamente alineado o que está el presidente nuestro argentino, está en una especie de idilio con Trump, además es un gobierno que le debe mucho al gobierno de Estados Unidos. Entonces todo eso se ve o se filtra a través de este acuerdo que dio a conocer tanto la Casa Blanca como el gobierno argentino el jueves pasado. Ahí, si uno empieza a ver lo que dice el documento de la Casa Blanca, es Argentina se comprometió a, Argentina se comprometió a, Argentina se comprometió a, y hay poco a lo que se haya comprometido Estados Unidos en esta guerra de aranceles que lanzó Trump, ¿no? Pero digo, tiene que ver con la filosofía del trumpismo, con el proteccionismo y tiene que ver con este liberalismo a ultranza. Hay un personaje importante que inspira la filosofía de Trump, que se llama Lighthizer. Sí. Fue en su momento el representante de la Oficina de Comercio de Estados Unidos. Quizás es más importante que el secretario de Comercio, ¿no? Y su discípulo, Greer, un abogado mormón que estuvo en las negociaciones con los funcionarios, con el canciller Pablo Quirno, con Luis Kreckler, que es una persona muy importante hoy en el gobierno de Milei, pero que es un diplomático que fue funcionario de todos los gobiernos. Bueno, Lighthizer es como la inspiración de este acuerdo. Fue funcionario de Reagan, fue funcionario de Trump, fue el maestro del actual representante de comercio de Estados Unidos, que se llama Greer, y publicó hace 2 años un libro que es bastante ilustrativo. Sí. Ningún comercio es libre, se titula. Mirá. ¿No? Hace 2 años nada más, y ahí habla de hay que enfrentar a China y hay que defender a los trabajadores estadounidenses. Bueno, eso un poco explica la filosofía del trumpismo. Y uno puede decir, es complementario con un gobierno que no defiende a sus trabajadores.
el gobierno argentino me refiero, no defiende a su economía, ¿no? O a sus empresas, sino que se abre y piensa que de esa manera va a sacar una ventaja, ¿no? Habrá que verlo si esto es posible o no, pero en principio es un Trump muy proteccionista que en este acuerdo lo deja ver porque le pide al gobierno de Milei que se abra para que lleguen los productos estadounidenses. Ahí hay algo muy importante que tiene que ver con las patentes farmacéuticas, los laboratorios, una pelea que en la Argentina lleva alrededor de 30 años y que puede ser un tema, creo que el central para seguir, porque la industria farmacéutica en Argentina es muy poderosa, es importante y tiene un choque, ¿no? Están reunidos en Argentina en 2 cámaras distintas, una es Silfa, los grandes laboratorios, hablamos de la familia Sigman, la familia Sielecki, que tiene a uno de sus representantes como embajador hoy de Milei en Francia, la familia Roemers, la familia Bagó, bueno, todos esos laboratorios de la industria farmacéutica no están muy conformes con este acuerdo que hay que ver todavía, por eso digo, falta la letra chica y no la vamos a tener de un día para el otro. Yo hablaba con algún funcionario del gobierno argentino, me decía, son por lo menos 40 días para conocer esa letra chica. Es un proceso de revisión legal, además, que hay que hacer, que hacen los gobiernos antes de que eso sea enviado o no al Congreso. Hay muchas partes involucradas, pero me parece que la pelea entre los laboratorios, en el caso de Estados Unidos, Pfizer, no suena, claro, de la pandemia, Roche, Bayer, o sea, son muchos laboratorios, no todos son estadounidenses, pero tienen sede en Washington y estuvieron en estas negociaciones. Acá están reunidos también en una cámara que se llama KM. Hasta diría que hay periodistas que sintonizan más con Silfa y periodistas que sintonizan más con KM. Bueno, ahí hay un punto importante que tiene que ver con los laboratorios, porque desde Estados Unidos dicen en Argentina es imposible invertir porque te roban las patentes que vos construís. Eso se lo dijeron a funcionarios del gobierno argentino. Obviamente yo hablé con dueños de laboratorios argentinos después de este acuerdo y dicen, no, nosotros cumplimos con la ley de patentes, podemos muy bien cuadrar dentro de la legislación de la OCDE, pero empieza una batalla más larga, ¿no? Puntualmente ligado a la industria farmacéutica, donde es una pelea por ganancias, no está en el centro el acceso de la población argentina a medicamentos baratos. Lo que estamos hablando es quién se queda con el dinero que generan los laboratorios, ¿no? El negocio farmacéutico. Ahí creo que hay un tema para seguirlo. Y después, bueno, si uno tiene que pensar qué consiguió Argentina por lo que vemos, bueno, la posibilidad de que el cupo de exportación de carne argentina a Estados Unidos se cuadriplique, ¿no? Hasta ahora son 20.000 toneladas de carne al año, bueno, se habla de 80.000. Bueno, habrá que ver si esto es así o no, porque no está en la letra chica, no está en lo que comunicaron ni el gobierno argentino ni el gobierno de Estados Unidos. Son declaraciones del gobierno de Trump, en algún momento planteando esa posibilidad, declaraciones del gobierno de Milei, declaraciones del presidente. Pero algo por lo que había mucha expectativa es el aluminio y el acero. Ahí también hay que hablar de nombres propios en la Argentina. Paolo Roca de Techín, el acero, el aluminio con la familia Madanes, los dueños de Aluar, que tienen hoy aranceles de 50%. Bueno, ahí no hubo nada, ni un centro de Trump diciendo vamos a bajar los aranceles. Yo por eso digo, hablaba con funcionarios del gobierno de la Libertad Avanza que estuvieron en esta negociación y me decían, bueno, hay una puerta abierta, no se habla específicamente, pero se habla de que se van a analizar, bueno, mirando el vaso medio lleno, estas personas que trabajaron en esta negociación con el gobierno. Puede ser que en algún momento haya algún trato preferencial para Paolo Roca, para Javier Madanes, por ahora nada. Lo que vemos es más bien esto que decía al comienzo. Trump es coherente con la línea proteccionista, Milei es coherente con abrirse quizá demasiado a las demandas de bueno, un socio muy importante que tiene hoy el gobierno argentino, que es el que lo salvó camino a las elecciones. Entonces, ahí está la asimetría. Más que reciprocidad, lo que hay es
una asimetría muy marcada. Sí, sí, un acuerdo que termina siendo complementario, pero en el peor de los sentidos, ¿no? Sí. Hablando específicamente del lugar en el que queda Argentina. Pero también pienso en los vínculos empresarios que Argentina sigue teniendo con China, ¿no? De años atrás, especialmente en la cuestión minera, ¿no? Que estamos, bueno, mencionando varias industrias importantes para el país de cara al mundo. Bueno, ¿qué pasa ahí todavía con esos vínculos? Bueno, a ver, la presencia de las empresas chinas en América Latina en general y en Argentina en particular es muy marcada, muy acentuada, creció mucho. Obviamente es incomparable a la presencia que tienen las empresas estadounidenses, pero es una tendencia que viene creciendo y mucho. Medio que es imparable esa tendencia, ¿no? Levantás una piedra y hay una empresa china en un lugar importante. Yo mencionaba, por ejemplo, la socia de Barrick Gold. Los que seguimos el tema minería desde hace bastante en Argentina sabemos que Barrick Gold es una empresa que tiene intereses muy marcados, especialmente en la provincia de San Juan. Bueno, desde 2017 la mitad de la empresa o de los activos de Barrick en Argentina, especialmente en San Juan, donde hay un proyecto muy importante que es Veladero, bueno, pertenece a una empresa china. Entonces, ahí hay que mirar qué va a pasar con la ley de glaciares, por ejemplo, Sí. que el gobierno argentino, el gobierno de Milei, la quiere tirar abajo o que quiere hacerla más permisiva para las inversiones mineras, para las inversiones en litio. Bueno, eso fue toda una pelea durante el gobierno kirchnerista. Hubo una ley que se aprobó, Cristina la vetó, ¿no? Entonces, hay alguna continuidad en eso. Si uno mira los últimos 30 años de la Argentina, desde las leyes de minería que sancionó el gobierno de Menem hasta hoy, hubo una continuidad. En otras cuestiones, con respecto a, si querés, a la relación con grupos empresarios o con empresas extranjeras, por supuesto que hubo diferencias. Pero en lo que tiene que ver con la minería, es algo que hay una piedra basal que puso el menemismo y que no se tocó, atravesó la cortina de los tiempos como inalterable. La muestra es que Cristina vetó esa ley de glaciares que en su momento defendieron diputados como Miguel Bonazo, como Marta Maffei, ¿no? Obviamente comunidades afectadas por la minería. Bueno, ahí hay que prestar atención porque esa pelea, esa discusión, esa disputa que se dio durante los años del apogeo kirchnerista y que terminó con la ley de glaciares vetada, bueno, ahora parece que tiene una réplica, Sí. una secuela, porque Milei quiere profundizar una legislación más a tono con el RIGI, más a tono con la legislación del menemismo. Y, por supuesto, ahí es importante la alianza de Milei con los gobernadores mineros, ¿no? Estoy hablando de Marcelo Orrego, que es el gobernador de San Juan y que tiene tanto a Barrick como a las empresas chinas en San Juan. Hay que hablar de Raúl Jalil de Catamarca, hay que hablar de Gustavo Sáenz con el litio y de Carlos Ardիր en Jujuy, en Salta, en Jujuy. Digo, son muchas provincias, muchos gobernadores que están pidiendo también ponerle alfombra roja a estas inversiones, lo cual uno puede decir está bien, siempre y cuando, bueno, también haya, por un lado, obviamente, respeto para las comunidades que están afectadas a veces por estos emprendimientos y quedan afuera, aunque son las habitantes históricas de esos lugares. Bueno, ¿van a estar sentadas a la mesa o van a estar afuera? Esa es una primera pregunta. La segunda es, ¿se va a explotar en esos lugares? ¿Va a haber una nueva ley de glaciares? ¿En qué lugar va a quedar el interés nacional, si se quiere, ¿no? Porque seguramente es algo muy lucrativo y no solo Estados Unidos, es Estados Unidos, es China, es la Unión Europea, ¿no? Que tiene interés en avanzar. Pero la ley de glaciares es un tema central, me parece, que viene, que actualiza esta discusión. Ya está el RIGI, ya está la ley base, sí. Ya hay una legislación que Milei logró aprobar. Pero estamos en ese segundo cuarto de hora de Milei en el cual Milei quiere ir por todo y quiere transformar la arquitectura legal de la Argentina. Sí, sí, no, totalmente. Y pensando en recursos argentinos, ¿no? Y pensando también en el interés nacional, me pregunto en qué lugar va a quedar Vaca Muerta también, ¿no? Como uno de los grandes potenciales y riquezas del país. Bueno, Vaca Muerta es algo que nadie discute en la clase dirigente, ¿no? Desde que en 2012 Cristina, en un contexto muy particular, tomó la decisión de
intervenir y quedarse con la mayoría estatal, en una decisión que en su momento generó mucho escándalo en la oposición. Sí. A mi criterio fue una decisión tardía, porque fue 9 años después de que asumiera el gobierno del Frente para la Victoria, de que se probara con una estatización trucha o argentinización trucha, mejor dicho, con la familia Eskenazi. Después de todo ese periodo, cuando Argentina y a la Argentina del Frente para la Victoria le faltaban dólares y el déficit energético era descomunal, alguien me decía también, ligado a este rubro, había 7.000 millones de dólares de déficit energético en ese momento, cuando Argentina y cuando Cristina deciden quedarse con la mayoría estatal de YPF. Hoy vas a tener este año, ya hay más de 5.300 millones de dólares con los datos que tenemos de superávit. O sea, teníamos 7.000 millones de dólares de déficit en ese 2012 de balanza energética. Este año vamos a tener, según estimaciones, 7.000 millones de dólares, pero de superávit. Okay. O sea que te da la pauta de por qué para cualquier dirigente político con pretensión de gobernar Argentina, Vaca Muerta es justamente hoy una vaca sagrada, algo que no se puede discutir. Lo piensan así las empresas, lo piensan así la mayor parte de los dirigentes. Se exporta mucho. Ahí hay toda una discusión, cuánto otra vez, que está muy poco dada hoy por hoy, pero es cuánto queda en la Argentina de eso que genera Vaca Muerta, ¿no? Porque se exporta mucho. ¿Quién ve los beneficios de eso? ¿Son los trabajadores del sector? Hay que pensar que el empleo ligado a los hidrocarburos y al shale y a todo lo que es el gas en Vaca Muerta creció mucho, pero igual sigue siendo mínimo. Hay alrededor de 125.000 trabajadores que dependen directamente de Vaca Muerta. Cuando en la Argentina hay 6 millones de trabajadores del sector privado y estamos hablando de que no crece demasiado la cantidad de trabajadores del sector privado registrado. La mayoría están en la informalidad. Pero es muy poco. Entonces, Vaca Muerta es una mina de oro, tiene una legislación favorable. Si querés, los empresarios de ese sector te pueden pedir un dólar más alto, pero nadie lo discute. Y la semana pasada se conoció un dato importante, sobre todo por quién es el empresario que visitó a Milei el viernes pasado en la Casa Rosada, que es Miguel Galuccio, justamente. Cuando hablábamos de la estatización parcial de YPF bajo el gobierno de Cristina, ¿a quién fue a buscar Cristina en ese momento? A Miguel Galuccio. Fue el CEO de YPF que, con un equipo de funcionarios que hoy muchos trabajan para empresas privadas, pero que fueron importantes, que algunos trabajaban con Axel Kicillof en ese momento, otros trabajaban directamente en YPF, empezaron a revertir, a partir de Vaca Muerta, a partir de la estatización parcial de YPF, a partir de que YPF recuperó la mayoría estatal, empezaron a revertir ese déficit energético. Y hoy tenés ese superávit de casi 7.000 millones de dólares. El que estuvo a la cabeza de ese proceso fue Miguel Galuccio. Hoy Miguel Galuccio es dueño de una petrolera muy importante que se llama Vista, que es la mayor exportadora de petróleo de la Argentina. Y que estuvo con Milei el otro día en la Casa Rosada y con Toto Caputo, porque anunciaron inversiones por 4.500 millones de dólares. Entonces, cuando uno en los próximos 3 años, cuando uno piensa en Vaca Muerta, tiene que pensar en más allá de los ruidos, de las tensiones. Hay alguna continuidad ahí también, ¿no? Seguramente desde el peronismo se pensaría otro vínculo, si querés, o quizás no les gustó demasiado esa foto de Galuccio con Milei y Caputo en la Casa Rosada. Pero Milei cuando llegó al poder dijo voy a privatizar YPF. No lo hizo. Justamente porque es algo que nadie quiere tocar, ¿no? Porque es uno de los sectores que genera dólares para la Argentina, que le permite a la Argentina justamente tener alguna forma de paliar esa balanza comercial a veces tan desfavorable para una Argentina a la que le faltan dólares. Entonces, el agronegocio, el litio, la minería, el petróleo, el gas, eso es lo que por lo menos nadie que tiene posibilidades hoy de llegar a la presidencia discute. Le pueden discutir a Milei alguna coma, pero nadie dice
algo demasiado distinto con respecto a lo que Milei propone, que ella, insisto, alfombra roja para todas las inversiones, Sí, sí. muy en segundo plano la cuestión de los trabajadores o de los ingresos de las familias, aparece desligado, son especies de economías que generan dólares y que no generan tanto empleo, Claro. pero que nadie quiere discutir. El tema es que eso no alcanza para una sociedad argentina que tiene 40 millones o 46 millones de habitantes, ¿no? Bueno, es interesante justamente, ¿no? Pensar esta cuestión de industria, ¿no? De toda esta cuestión que estamos hablando del superávit, ¿no? De la industria energética, pero pensarlo en relación al trabajo, ¿no? Cómo eso después se derrama en la sociedad, porque en definitiva, bueno, es lo que nos interesa, ¿no? Sin embargo, se ven cada vez más despidos en industrias, plantas, ¿no? Y esta conversación sobre la reforma laboral, ¿no? Que se viene hablando un poco así, sí, sin demasiada información, pero que viene estando muy presente. ¿Crees que hay que se está impulsando la reforma laboral de hecho en ciertos sectores de industria, de empleo, sin necesariamente materializarla en una ley concreta? Y sí, estamos en una especie de reforma de facto desde hace mucho tiempo. Hoy lo que está sucediendo es que hay una ola de despidos, ¿no? Sí. Todos los días nos enteramos que eso no esté en la primera línea de la información, casi te diría para nadie, porque nadie pone en primer plano, salvo los laburantes que quedan en la calle y salen a pelear, pero es muy impactante, ¿no? Entonces, sin duda que hay sectores que ya perdieron y que trabajan en la precariedad, la mayor parte de la Argentina laboral está en la precariedad, después hay despidos y claro, ¿a dónde va esa gente? En un contexto de recesión, ¿no? Porque no es una economía que está creciendo, entonces cierra una empresa, genera 100, 200 despidos y esas 200 personas, esas 200 familias, a la semana o al mes consiguen un trabajo otra vez con las mismas garantías, sindicalizado, registrado. No, en general es gente que se cae del mapa y bueno, tiene que rebuscárselas, inventarse una sobrevida, ¿no? Pero a mí no deja de sorprenderme que esto no sea algo que esté naturalizado. Despidos en empresas como, bueno, yo mencionaba el frigorífico Euro en Villa Gobernador Galvez o Mave en Córdoba, o Metalnor en Salta, o sea, todos los días, o Ledesma en Jujuy, de la familia Blaquier, todos los días nos enteramos de despidos. Y el otro día, bueno, el jueves pasado fue Paolo Roca el que habló de este tema, ¿no? Sí. En el encuentro, en la conferencia industrial. Alguien que tiene dos costados, dos caras. El Paolo Roca petrolero, más reciente, que está ganando porque tiene intereses en Vaca Muerta. Ahora, el Paolo Roca siderúrgico, si querés, industrial, está perdiendo. Y él ahí en esta conferencia industrial daba una cifra que también me llamó bastante la atención, que la conocen quizás los que están en el sector, pero decía, bueno, el año pasado importábamos por mes en la Argentina 5.000 lavarropas. Hoy importamos por mes 87.000 lavarropas. Lo mismo pasa con heladeras. Se importaban 10.000, hoy se importan 80.000 por mes. Entonces uno dice, bueno, es posible que sobreviva la industria. En este caso estamos hablando de lo que se denomina la línea blanca, ¿no? De los electrodomésticos. Pero es posible que sobreviva o Argentina tiene un destino de importar o de ensamblar y estamos ante la partida de defunción de la industria. Paolo Roca lo decía, bueno, acá está este dilema. ¿Producimos a pérdida o importamos y distribuimos los que importamos? Bueno, ese dilema que le llega a un empresario como Paolo Roca, que tiene 20.000 empleados, es el empleador junto con Coto, son los dos empleadores más grandes de la Argentina. Bueno, si ese dilema está a ese nivel para alguien que está acostumbrado a ganar con todos los gobiernos, que es una multinacional, que está impulsando la reforma laboral, que está ganando en Vaca Muerta, imagínate lo que puede suceder en una escala mucho menor, donde realmente es de vida o muerte esta disyuntiva cuando el gobierno se abre a la importación de esta manera, bueno, y no, obviamente no genera incentivos para la industria nacional, al contrario, es como una especie de plan de exterminio de algunos
sectores de la industria nacional, que no es ningún secreto porque en su momento Sturzenegger lo planteó, ¿no? Adaptarse o morir. Sí. Entonces, es un poco lo que está pasando y no alcanza. En estos términos lo planteó Paolo Rocca, ¿no? De que no alcanza con la agroindustria, con la minería, con la energía. Entonces, la pregunta es ¿de qué van a vivir con este modelo el resto de los trabajadores, trabajadoras argentinas, ¿no? Porque no se termina de ver, salvo que llegue la lluvia de inversiones que el gobierno está prometiendo ahora con este acuerdo o con esta victoria, ¿no? de octubre. Sí, bueno, Paolo Rocca, una de las grandes voces del poder económico argentino, no me imagino una pyme o, bueno, un empleado, ¿no? Yendo más abajo. Pero hablando de industria un poco y yendo más a nombres propios ya del mapa del poder argentino, mencionabas recién a los gobernadores mineros, ¿no? Y pienso en Santilli, ¿no? Como una de las nuevas fichas ahí del mapa. Un ministerio que, bueno, históricamente su función ha sido dialogar con las provincias, ¿no? Pero también un ministerio que a la vez se le va quitando funciones, se le va quitando importancia de alguna manera. ¿Cómo lo ves parado para estas negociaciones? Bueno, a ver, hay dos maneras de verla. Yo hablaba con gente de lo que fue en algún momento el PRO la semana pasada. Por un lado, Santilli, podríamos decir, hizo lo más difícil, o él cree que hizo lo más difícil, fue a pelear una elección que estaba 14 puntos abajo y la ganó por 30.000 votos. Sin embargo, el gobierno, los que son la gente que es mal pesada o tiene cierta maldad, dice, el gobierno le está exigiendo a Santilli que gane otro título, ¿no? O sea, que logre con muy pocos recursos, no tiene nafta el Ministerio del Interior, con muy pocos recursos que nuclee a los gobernadores, que se siente con ellos, que apruebe las leyes, ¿no? En lugar de decir, Santilli, ya ganaste esta elección, que es lo que le hubiera gustado quizás a él, y ahora te doy, te empodero, realmente hay toda una interna en el gobierno donde, como vos decías, bueno, le retasean apoyo, no le dan todo lo que él pide. Santiago Caputo está incómodo con esa designación porque él proponía quizá a Ritondo o a alguien más de su sector. Ahora, comparado con Lisandro Catalán, que era un desconocido, Santilli es alguien ya con 30 años de historia política, que siempre cae bien parado, ya ganó 2 elecciones en la provincia de Buenos Aires, en 2021, y ahora otra vez 2 elecciones al peronismo, primero con el PRO o con Juntos, ahora con La Libertad Avanza, y va a utilizar todo lo que digamos, esta vidriera del gobierno nacional para seguir construyendo poder político. Poder económico no creo que le falte a Santilli. Me parece que ya está salvado él, su descendencia. Pero poder político sí, sin duda le sirve, aunque muchos se rían de, bueno, Santilli tiene que ir en auto recorriendo las provincias o no tiene recursos. La verdad que le sobra en relación a su antecesor, Catalán, que no lo conocía nadie, y lo vas a ver con gobernadores, ya lo vimos, lo vas a ver con gobernadores que van a la Casa Rosada, lo vas a ver viajando a las provincias. Pasó demasiado tiempo aburrido Santilli en la Cámara de Diputados y ahora con el Ministerio del Interior, aunque no tenga nafta, le alcanza para parecer como un dirigente con cierta expectativa, que seguramente va a ser candidato a gobernador, o va a hacer lo imposible para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027. Sí, bueno, ahora tiene cosas para hacer, está entretenido. Sí. Y yéndonos al otro lado del mapa, y ya que mencionabas al gobernador de la provincia de Buenos Aires, mencionabas una cuestión muy interesante sobre Massa, ¿no? Y esta insistencia en su carrera política, una persona que no abandona la meta final y última de tal vez algún día convertirse en presidente, pero con una asociación interesante que es justamente Axel Kicillof. ¿Qué ves ahí en esa unión? Sí, a ver, Sergio Massa siempre está trabajando las 24 horas por el poder en cualquier momento de su vida, ¿no? Cuanto más lejos o más cerca esté del poder, eso no altera demasiado la libido, ¿no? del ex superministro. Entonces, ¿por qué sabemos todo esto? Porque Massa está activo hablando con periodistas, hablando con dirigentes, porque sus oficinas de Libertador pasa mucha gente, no porque lo veamos, ¿no? Yo creo desde que se fue
del gobierno no dio ninguna entrevista hablando de la política actual, apareció 2 o 3 veces en actos, prácticamente nada. Sin embargo, se habla de Massa porque, claro, en este juego autodestructivo, por lo menos así lo defino yo, entre Axel Kicillof y la Cámpora, entre Axel Kicillof y Cristina, bueno, tiende a elevarse otra vez la figura de Sergio Massa como un mediador que ve que todos lo necesitan, ¿no? Entonces, ahora otra vez renace un poco la tensión, o por lo menos hay una tensión en privado entre el gobernador, la Cámpora, el masismo. El Frente Renovador no tiene mucha gente, pero lo tiene más al mando, ¿no? Y hay leyes que necesita Kicillof, de endeudamiento, de presupuesto, para ser aprobadas ahora, ya, en los próximos 15 días. Bueno, cuando uno escucha o ve ciertos movimientos, pareciera que otra vez se le complica a Kicillof tener ese aval. Massa hoy se está ofreciendo como el garante que puede conseguir los apoyos que necesita Kicillof para tener aprobadas estas leyes antes de fin de año. Ya se le complicó el año pasado para tener estas leyes. Bueno, se supone que las va a tener, pero ahí aparece un Massa que, digamos, se eleva, no por demasiado mérito propio, en el sentido de que no ganó, no salió beneficiado en estas elecciones, no compitió, ¿no? Pero ve que los demás salen dañados, él no se expuso, si querés tuvo esa habilidad o esa perspicacia de decir, no voy a competir yo directamente, no voy a poner al frente de ninguna lista, y bueno, ante un peronismo derrotado, aparece otra vez con acciones en alza, puertas adentro de la política. Puertas afuera es otra cuestión. Si Massa hoy tiene apoyo social para volver a intentar ser candidato a presidente, falta muchísimo, Sí. Pero ese es su plan, ¿no? Después hay un plan B, que es que sea candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, algo que Massa hoy por hoy obviamente niega, de la misma forma que niega que quiera ser candidato a presidente, pero que la gente que trabaja con él lo admite, de que hay una posibilidad de que sea candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Ok. Si Kicillof, bueno, empieza otra vez a subir la cuesta de su proyecto presidencial. Hoy está más dañado, obviamente, Sí. Kicillof que lo que estaba entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre, donde mucha gente decía, bueno, es el candidato natural. Después de esa derrota, donde yo creo perdieron todos, perdió Cristina, perdió la Cámpora, perdió Axel Kicillof, perdió Sergio Massa también, perdió el peronismo en su conjunto. Bueno, Kicillof está un poco más atrás. Tiene que trabajar para subir otra vez esa cuesta. Bueno, ahí va a estar Massa con su movimiento pivoteando entre los distintos actores. Pero claro, alguien que tiene mucha capacidad para hablar con toda la dirigencia política, ¿no? De todo el país. Que es alguien que habla con Cristina, que habla con Kicillof, que habla con los gobernadores de todo el país, algunos de los que forman parte del PRO, ¿no? Entonces, ahí está, si querés, esa ventaja de que siempre sale más rápido en esas discusiones. Entonces, ahí yo creo que, bueno, habrá que ver cómo se asocia, porque Kicillof sí tiene un apoyo social que está probado, ¿no? Sí. El de la provincia de Buenos Aires. Después, cómo hace el peronismo para trascender el AMBA es otro dilema, donde Massa también te puede decir, no, yo en Córdoba tengo relación con Natalia de la Sota, tuve relación con su padre, tengo relación con el gobernador Sáenz, que fue mi candidato a vicepresidente hace 10 años, y así, ¿no? En todo el mapa nacional, Massa tiene dirigentes, al menos que conoce, con los que dialoga. Entonces, bueno, no sé si tiene hoy el apoyo social, ¿no? Y creo que él tampoco lo tiene muy claro, si no estaría mucho más en los medios. Está esperando el desgaste de Milei y se preservó. Y ahí aparece Emilio Monzó, que es alguien quizá también poco conocido para el gran público, para la sociedad. No es alguien que le haya ido bien en elecciones, pero que tiene cierto prestigio como armador político. Y hoy Monzó está más cerca de Massa, muchísimo más cerca de Massa que de Macri o de Milei, ¿no? Entonces, intentó una vez más Monzó en estas elecciones con la Avenida del Medio, salió mal. Y ese día hizo el duelo a la noche, se despidió de Manes, de Margarita Stolbizer, de todas esas
experiencias del centro que no llegan a ningún lado en la Argentina. Y hoy se lo ve más cerca. Además, allá se lo veía antes, pero me parece que no sería extraño que a partir de febrero, marzo, empecemos a ver a Monzó directamente trabajando para Massa, ¿no? Abiertamente. Porque justamente no hay espacio en el marco de esta polarización, ¿no? Santilli y Massa, por hablar de dos dirigentes que tienen una historia casi calcada, que arrancaron juntos en el mismo momento, casi, o que compartieron durante la década del 90 trabajando para Palito Ortega, trabajando con Capitanich, a fines del menemismo. Bueno, ni Santilli ni Massa hoy están en la avenida del medio. Santilli está del lado de Milei, Massa está más del lado de Cristina y Kicillof, Monzó pareciera que también va más para el lado de ese peronismo, porque hay una dificultad muy grande de decir vamos a ganar algo con los abanderados del consenso, ¿no? La moderación, el consenso está bien para las redes sociales, para las discusiones medio endogámicas, pero no alcanzan para ganar votos o ganar una elección. Y no solo pasa acá, uno podría decir pasa en Chile, pasa en todos lados, ¿no? Entonces, mucho dirigente abanderado de la moderación y la avenida del medio hoy está tendiendo a sumarse a la polarización en la Argentina. Totalmente. Bueno, y vamos a ver cómo se va reconfigurando también el mapa político en relación a esto. Muchas gracias, Diego. Gracias, Mechi. Y nosotros nos seguiremos viendo con Diego, porque hay novedades al final del programa, pero Diego sigue acá firme en zona de giro. Muchas gracias. Gracias, Mechi. Nos vamos a un breve corte y volvemos con la última tanda del programa. Quédense, porque hay un anuncio muy importante. Nos quitamos las camisas en verano